Dios. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Es una bendición definitivamente juntarnos y poder ministrar la palabra del Señor en un tiempo tan extraordinario que nos ha tocado vivir, como es este final de impacto, dirían algunos, ¿verdad? El Señor está acercando su retorno cada día más y más, y nosotros deberíamos estar preparados cada día más y más. En este orden de ideas hay algunas cosas que yo he estado meditando, de alguna forma analizando en mi propia vida. Y al analizarlo en mi propia vida no puedo dejar de trasladárselo a los demás para que ellos se autoevalúen. Recuerde que el Evangelio no es un conjunto de ritos y ceremonias. Recuerde que el Evangelio no es un conjunto de sermones. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la misma Biblia. Pero creo que nosotros nos lo debemos de aplicar a nosotros mismos. Y eso es una de las cosas más difíciles que existen. Bueno, no sé por dónde entrar, pero creo que vamos a entrar haciendo una oración breve para que el Señor nos abra los cielos y la gracia de Él caiga sobre nosotros, la revelación. Padre, en el nombre de Jesús, necesitados verdaderamente de tu presencia, Señor, en la forma de revelación. Sé bondadoso como siempre lo has sido con nosotros, Señor, y deja que caiga sobre nuestra vida una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Esa palabra pentagonal para catartizar nuestra vida, preparándonos para el pronto encuentro contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey, por favor. Bueno, mire, el libro, la epístola a los Hebreos, nos hace en su último capítulo, en el capítulo 13, una serie de admoniciones, advertencias y diría yo mandamientos. Dentro de los mandamientos hay por lo menos unos dos que uno no se le debe tres que no se le debe de olvidar. El primero de ellos que no se debe de olvidar es la hospitalidad y el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad y del amor fraternal, dicen los primeros versículos. Posteriormente viene otro que es: acordaos de los presos, y dice por qué razón se debería de recordar uno de los presos, diciendo ahí claramente que porque nosotros también estamos presos en este cuerpo. Acordaos de los presos como que si estuvieras juntamente presos con ellos, porque vosotros también estáis en el cuerpo, dice el versículo 4 del libro de Hebreos capítulo 13. Y ahí hay mucha tela que cortar, pero no me quiero detener ahí, porque quiero avanzar un poco más. Pero es algo que mucha iglesia no hace, estas tres cosas que le acabo de decir. Acordarse de la hospitalidad, acordarse de los presos, acordarse del amor fraternal. Pero, ¿y por qué resalto esto? Porque si somos sancionados negativamente en los tres primeros puntos, a saber cómo nos está yendo en los demás. En el otro, acordaos. Ay, Padre, ayúdame, Señor, yo quiero darme a entender, de veras quiero darme a entender con esto que le estoy diciendo. Yo sé que, mire, el principio de un mensaje es uno de los más difíciles. Es como cuando se va a hacer una construcción. Primero hay que cavar y uno encuentra piedras y un montón de cosas,
y puede ser hasta tedioso. Y así es el principio de un mensaje generalmente. Pero es lo más importante porque es cuando uno está poniendo la base. En una cimentación está el resto del edificio, pero también en un mensaje, en el principio, es en donde está el desarrollo de todo lo demás. Entonces solo le quiero repetir una vez más el pensamiento que estoy tratando de trasladarle, y que Dios lo ampare a usted, porque yo sé que es un día laboral y usted chambeó durísimo, unos manejaron muchísimo y tal vez están viendo semáforos, hoy es viernes, un tránsito tremendo, pero yo voy a tratar de ser breve. Mire, hasta voy a poner aquí ahí está, ¿ok? Para llegar al punto con usted. Un breve resumen de lo que acabo de decir en el principio del mensaje. Hay que acordarse ¿de qué? Primero hay que acordarse del amor fraternal. Después hay que acordarse de la hospitalidad. Y después hay que acordarse de los presos. Si fallamos en lo primero, lo segundo va a ser muy difícil. Si fallamos en lo primero y en lo segundo, lo tercero va a ser también muy difícil. Pero si fallamos en el primer acordarse, en el segundo acordarse y en el tercer acordarse, el cuarto va a ser casi imposible. Entonces, el primero es acordarse del amor fraternal. Segundo es acordarse de la hospitalidad. Tercero es acordarse de los presos. Y el cuarto lo describe el verso 7, que dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores. Así dice la Biblia de las Américas, pero le voy a leer diferentes versiones en un momento. Acordaos de vuestros pastores y considerando el resultado final de su conducta, imitad su fe. Entonces, este sería el 4 acordaros. Pero cuando vemos diferentes versiones, algunas dicen acuérdense de los que le hablaron la palabra. Algunas otras versiones dicen acuérdense de sus líderes. Otras versiones dicen acuérdense de los predicadores. Pero no dice en singular, sino que dice en plural. Y después dice, y considerando, y esta palabra considerando es impresionante, yo creo que la tengo por acá. Esta palabra considerando es una que se dice anatseoreo. Yo no sé dónde aprendió griego usted, pero aquí dice lo que quiere decir ese considerando. Dice mirar de nuevo, mirar atentamente, contemplar con interés. Dice el diccionario Swanson, dice mirar cuidadosamente con la implicación de gran concentración mental. O sea, consideremos a los que nos han precedido, a los que nos han predicado, y considerando con una gran concentración, con una gran atención, el resultado final. Y aquí hay algunas versiones que dicen el resultado final de su vida. Imitad su fe. Cuando yo veo esto, para mí es cardíaco, y ya le digo, si usted no se acuerda del primero, ni del segundo, ni del tercero, le va a costar mucho el cuarto. En el sentido espiritual, en el sentido de memoria, ya me demostró usted que tiene una memoria de elefante y ya se recuerda bien y que tiene un IQ elevadísimo, y gloria a Dios por eso. Pero yo quisiera que esto bajara de esa mente tan extraordinaria que Dios le dio a usted, a su corazón, a su espíritu, para considerar lo que tiene que considerar. ¿Dice amén todavía o ya no dice amén? Mire, breve resumen, poco a poco. ¿Ok? ¿De qué hay que acordarse primero? ¿Y lo segundo? ¿Y lo tercero?
Y lo cuarto. Ok, ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted se acuerda del amor fraternal? Oh, sí, me acuerdo. No, pero lo practica. Esto es bien interesante. Amor fraternal es lo que quiere decir Filadelfia. Y Filadelfia es la iglesia que se ve en el arrebatamiento. Necesitamos ser animados al amor fraternal. Va, ¿usted se recuerda de la filonexia? Perdón, de la hospitalidad. ¿Es usted hospitalario? Bueno, la Biblia dice cómo debemos ser hospitalarios. Incluso dice hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Porque hay gente que hospeda, pero después, hermano, ¿quién lo aguanta? Eran unos chucos. Vieras cómo me dejaron el baño. Entonces no estás llevando bien a cabo lo que tenías que llevar. Pero la número 3 es no olvidarse de los presos. Y la número 4, no olvidarse de los pastores. Aquí quiero parar un momentito otra vez. Aquí nos está diciendo, acuérdense de las prédicas que predicaron. Aquí nos está diciendo, acuérdense de la doctrina tan extraordinaria que predicaron, porque al final de cuentas esa doctrina y esas prédicas están en la Biblia. Ahí está diciendo, acuérdense del resultado final de su vida. Eso nos pone, ¿cuántos pastores hay aquí, hermano? Yo vi que le dieron la bienvenida a un montón de pastores. Eso nos pone en un grave aprieto a nosotros. Le voy a decir por qué. Porque nosotros, igual que Pedro, nunca dejaremos de predicar, aunque nos muramos. Porque si hay gente que está haciendo esto, aun cuando nosotros hayamos partido de la tierra y el Señor no haya venido, ellos van a seguir recordando el resultado final de nuestra conducta para imitar nuestra fe o para rechazarla. Wow, eso para nosotros, los ministros, los predicadores, es una carga. Porque imagínense que yo le predico y predico y predico. Yo predico 11 veces a la semana. Y póngale que un día meto las extremidades. Y no en la predicación, sino en mi forma de vida. Eso es lo que va a considerar la gente. Para decir, ¿imito su fe o no la imito? Pero si yo llego al final de mi vida con la conciencia limpia, sirviendo a Dios como Pablo, delante del Señor, sin ningún problema, eso es lo que va a recordar la gente. Y eso va a imitar. Entonces yo miro, por ejemplo, al apóstol Pablo. Y él dice, yo ya terminé la carrera. Yo guardé la fe, peleé la batalla, terminé la carrera. Y él decía, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Quiero terminar mi carrera con gozo. Y entonces nosotros deberíamos de considerar a Pablo como un prototipo de tal manera que nosotros podamos imitar a Pablo. Y por eso es que Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Ok, que nosotros pudiéramos llegar a decir esto, hermano, sería extraordinario. Imítenme a mí. Imítenme a mí, que me subo a predicar bien bravo y que le digo sus verdades desde el púlpito a la hermana con la que estoy peleando. Imítenme a mí, que me aprovecho del micrófono para vengarme de alguien desde el púlpito. En eso imiten. ¿Cómo va a ser eso? Si nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner un surco en donde nosotros vayamos caminando y de alguna manera la gente nos va a imitar.
A veces perdemos ese norte. Así que el primer mensaje es para todos los que predicamos. Pero ya voy con todos los que no predican. Espérenme un rato. En la iglesia donde yo crecí, y algunos me hablan a mí, me dicen, ¿usted por qué habla tanto del hermano Otto? Porque yo estoy considerando el resultado final de su conducta, imitando lo que él imitó de Cristo. Por eso lo menciono. Punto. Pues yo crecí en esa iglesia hermosa, hermano. Oh, hermosa. El que no conoció ese movimiento, hermano, que Dios lo perdone. Hermoso, hermano. Adorábamos al Señor, era extraordinario. Mire, no había ni siquiera muchos aparatos, a capela. Nosotros íbamos a dirigir a capela, hermano. A capela quiere decir sin instrumentos, no a un lugar que se llame capela, ¿va? Y dirigíamos, hermano, y caía la presencia de Dios y cantábamos himnos. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús, decíamos, hermano. Cantamos de que Jerusalén era bien bonita y por esas calles yo voy a caminar, y con las lagrimotas, hermano. Era bien chilero. Pero esa gente era exigente. Exigente en cuanto a lo que oían, a lo que comían. Entonces, mire, ya me estoy desviando demasiado del tema, perdóneme, oye. Pero entonces cuando a uno de nosotros nos tocaba predicar, era la gran tribulación. Para nosotros y probablemente para las ovejas también. Entonces la escuela dominical, mire cómo se componía el sistema nuestro. Primero, a las 9 empezaba, ¿va? A las 9 empezaba. A las 9 estaba el primer turno de escuela dominical. Se terminaba la escuela dominical y venía los cánticos, y a las 11 me parece que entraba el doctor Ríos y se echaba su predicación. Como todo el mundo quería oír al doctor Ríos, todos llegaban antes de las 9. Así que el que le tocaba la escuela dominical lo oía todo el mundo. Y después lo comparaban con el doctor, ¿va? Pero el mal no terminaba ahí, sino que el doctor también llegaba temprano y se sentaba y oía al que daba la escuela dominical. Y habían hermanos al que les mandaba una notita: termina ya, está muy aburrido. Ese método lo deberíamos de aplicar nosotros también, ¿va? Era cardíaca la cosa. Pues un día me dicen a mí, mire, no tiene casi nada que ver con lo que le estoy diciendo, pero es el ejemplo lo que pasa que me dijeron: te toca la escuela dominical. ¿Cuándo? Le dije yo, ¿el sábado? No, si es dominical te tiene que tocar el domingo. Híjole, dije yo, Padre Santo, ¿qué tema? Me dieron el tema. Yo empecé a estudiar, a orar, a ayunar y toda la cosa, y terrible. Y el mero día, me levanté temprano, y en mi casa había un pasillo, así fuera de la casa, y yo ahí empecé a orar, caminando, no había nadie, y estaba así, con las manos para atrás. Orando en mi mente. Y así me estuve un rato. Y cuando en una de esas me doy vuelta,
uno de mis hijos venía detrás de mí. Él me vio que yo estaba orando, pero él no sabía que yo estaba orando. Él vio que yo estaba caminando muy preocupado con la mano y él se puso igual. Entonces, ¿sabe qué es lo que le estoy tratando de decir? Tanta vuelta para decirle esto, ¿verdad? Tú no te das cuenta. Pero hay un montón de gente que acaba de venir a la iglesia y que te está viendo cómo te comportas. Qué lindo que te pusieron tu gafete. Hay muchos que no usan gafete, pero te están viendo cómo te comportas. Pero no para juzgarte, sino porque al ver que tienes un gafete que dice elder. No, ese no, eso sería en otra iglesia, ¿va? Al ver que tienes un gafete, han de decir, este tipo va delante de mí. Él me puede servir de modelo. Él me puede servir de ejemplo. Entonces no se trata solo de usar un ejemplo ni un micrófono. Pero más si nos toca usar esto. Más si nos toca predicar. Porque entonces dice la Biblia, ahí no se trata de cuán bonito predico, cuántas palabras nuevas me echo cada domingo, cuántos chistes cuento. No. Se trata del resultado final de mi vida. Por eso, hermano, no se trata de un mensaje, hombre. ¿Qué puede hacer uno en un mensaje de 40 minutos, de 50 minutos, de una hora? Nada. El que sí puede hacer todo en menos de un minuto es Dios, pero ese es Dios. Y si se apiada de nosotros, va a usar unas palabras y va a desbaratarle la vida a alguien en lo malo y a edificarla para lo bueno. Ay, Padre, ayúdame, por favor. Todavía no entro en el tema. Entonces, por lo tanto, me voy topando con un versículo que yo creo que debemos de considerar. Se lo voy a leer. Yo más o menos me lo sé porque es uno de mis versículos preferidos. Pero se lo voy a leer para que no se me pase nada. ¿Cuántos trajeron Biblia? Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice de la siguiente manera: estas son las últimas palabras de David. Hoy se recuerda que estaba diciendo resultado final de su vida, resultado final de su conducta. Entonces ahora mire pues, estas son las últimas palabras de David. Después de eso prácticamente él decía: señores, me estoy despidiendo, esto es lo último que les voy a decir, hasta la vista, chao. Tienen que ser muy significativas esas últimas palabras, sobre todo en un personaje como David. Y por eso dice: acordaos de vuestros pastores, no de cualquier persona, hermano, porque todo el mundo va a decir una última palabra, que tal vez la última palabra es ¡ay! O como dijo un señor que estaba trabajando con otro y el otro se mató porque se cayó de la escalera y dijo: yo oí lo último que él dijo. ¿Qué dijo? No me muevan la escalera. ¡Pum! Se cayó. Pues esas últimas palabras, tal vez le interesará a CSI, ¿verdad? Para saber si era un crimen o no. Pero lo último que dijo David nos tiene que interesar a nosotros. Entonces fíjese pues, estas son las últimas palabras de David. ¿Usted cómo se identifica a sí mismo cuando habla? Yo solo hablo, hermano, y ahí que se agarren todos.
Pero digamos, por ejemplo, Balaam cuando profetizaba, decía, dijo así Balaam, hijo de Beor, el varón de los ojos abiertos, caído, pero con los ojos abiertos. Así se identificaba él. Así se identificaba. ¿Cómo habla Jacob? Sus últimas palabras. Venid, hijos de Jacob. Génesis capítulo 49. Venid, hijos de Jacob. Os diré lo que os acontecerá en el final de los tiempos. Y después se va a morir. Entonces ahora miren lo que está diciendo David. Dijo así David, el hijo de Isaí. Usted me haría un favor. Aunque sean los que vienen de Guate conmigo, ¿me harían un favor, muchachos? Sí, sí, porque acá no me quieren hablar, no sé qué les pasó. Mire, pues, yo voy a ir diciendo con puntuación, y ustedes dicen 1, 2. Pues, estamos, va. Dijo así David, el hijo de Isaí, el varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Qué casualidad que otra vez 4. Hay 4 acordados. No se olviden de la hospitalidad, del amor fraternal y de la hospitalidad ni de los presos. Y acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado final de su conducta y mirada a su fe. Y ahora él se define a sí mismo en 4 facetas. Entonces yo lo que puedo ver es lo siguiente. Fíjese bien por favor. Ay, ¿cómo decírselo? Creo que Él nos está dando el camino, el prototipo para que nuestra vida finalice bien. Lo primero que tenemos que hacer para que nuestra vida finalice bien sería hijos de David, de Isaí. Eso sería lo primero. Lo segundo que tendríamos que hacer, ser levantados, ser puestos en alto. Lo tercero que tendríamos que tener es ser ungidos del Dios de Jacob. Y lo último que tendríamos que ser es dulces cantores de Israel. Déjeme explicarle los 4 puntos, porque algunos se me quedaron viendo a este hermano, a ver qué fumó. No, hermano, tengo 46 años de no fumar. Hijo de Isaí. Subrayo hijo. Y pregunto a los cristianos, ¿son hijos? Hace un rato estábamos cantando un himno que decía, ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Vaya, amén. Pero la palabra nos deja ver claramente que ser hijo va más allá de lo que generalmente se expone. Tú eres un ser tripartito. Tienes espíritu, tienes alma y tienes cuerpo. Definitivamente. Eso nadie lo puede negar. Tú tienes padres biológicos. Algunos están en buena relación con ellos y otros no, pero de que tienes papá, tienes papá. De que tienes mamá, tienes mamá. Hay un insulto en México que le dicen, usted no tiene mamá, pero se le dicen de otra manera y suena bien pesado. Para ellos, nosotros en Guatemala no, por si hay algún hermano mexicano, no, para nosotros no significa nada, solo que no tiene mamá. Pero ¿quién no puede tener mamá?
¿Y cómo podría haber nacido entonces si no tiene mamá? Entonces usted tiene papá y mamá, punto. Su espíritu tiene papá también, ¿o no? Porque dice que Dios es el Padre de los espíritus y que es el Padre celestial. Entonces yo pregunto, si tú tienes papá de tu espíritu y tienes papá biológico, ¿qué te falta? Pues faltaría el papá del alma. Y aquí es donde los evangélicos, usted no es evangélico, hermano Sergio, pues así me dicen, pero cuando yo digo los evangélicos me refiero a la gente tradicional que agarran versículos sin exprimirlos verdaderamente y estudiarlos lo que verdaderamente dice ahí. Dice, a nadie llaméis vuestro padre, porque solo uno es el Padre. Sí, pero solo uno es el Padre en los cielos, pero en la tierra sí hay. Y la palabra ahí en ese versículo lo que dice es, a nadie llaméis vuestro Padre más allá de la tierra. Y entonces ni modo, a nosotros nos pareció que los católicos le decían padre a los curas y madre a las monjas, y entonces como nos convertimos a Cristo le pusimos cruz y calavera, pero realmente necesita la iglesia, la gente, los cristianos, para poder terminar su vida cristiana, como le he estado explicando, necesitan reconocer un padre espiritual. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? El mismo problema que tenía Israel. Israel tenía profetisa. Israel tenía gobernadora en una sola persona que se llamaba Débora. Pero Israel andaba en la calle de la amargura y en la avenida de la desesperación. ¿Por qué razón? Porque aunque tenía profetisa y tenía gobernadora, no tenía mamá. Entonces Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ahí se solucionaron las cosas. Pero antes de que ella se levantara como madre en Israel, cuando ella era únicamente profetisa y gobernadora, los caminos estaban torcidos. La gente, usted puede leer todo lo que pasaba cuando ella estaba en el gobierno, pero cuando se volvió madre en Israel cambiaron las cosas. Es un tema larguísimo. Yo quiero ir más allá, pero solo porque yo sé que usted ya sabe esto, pero solo una cosita le quiero decir así rapidito antes de que sigamos. Hay una gran contienda entre los cristianos de que si existen pastoras o no. Que hay pastoras, que no hay pastoras, que si hay pastoras, que donde dice la Biblia, que el Señor dice que se llamó pastores y no pastoras. Híjole, dice un montón de cosas. En alguna medida, también tienen razón de que los otros han exagerado. Porque, ¿cómo le dicen a la esposa del pastor? First Lady. Esa. No, mire, como le dicen es pastora. Pero ¿y si el pastor fuera, el que está al frente fuera un profeta? ¿Cómo le dirían a ella? Profetiza. Y si el que está al frente de la iglesia es un apóstol, entonces ¿cómo le dirían a ella? A ver, ¿cuántos apóstola? A ver, mire pues, ¿cuántos asisten aquí a la congregación que pastorea el hermano Néstor? Levante la mano. Le hablo a ustedes. ¿Qué profesión en lo secular tiene su pastor? Entonces la esposa de él es doctora. Entonces, ¿por qué en lo espiritual, si él es pastor, ella es pastora? Y eso es un problema porque a veces
La hermana ni le gusta predicar, ella le fascina que su marido predique. Su predicador favorito es su marido. Y así debería ser. Cuando el esposo está predicando, ahí está ella tomando notas y lo regaña también después. Mira, no mencionaste el versículo adecuadamente. Qué bueno que así sea. Pero cuando le dicen a ella, hermana, tiene culto de damas, a usted le toca predicar porque usted es la pastora, ella ni modo, ¿verdad? Porque va a hablar la prensa. Entonces dice, vaya pues, se pone a predicar, pero no le sale una. No a todas. Hay algunas que son más duchas que el esposo. Pero hay otras que no. Afirman que fue Enoc el que hizo el arca de Noé. Se le cruzan los cables y se hacen pedazos. Entonces, dejémoslo claro, no es pastora, no es predicadora, pero tiene un papel más importante. Es la nana de esa congregación. Es la mamá de esa congregación. Y hermano, un hogar en donde no hay mamá, hay problemas serios. Si no, pregúntele al hermano del pródigo y al hijo pródigo. Tenían un buen padre, pero ¿y dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba la mamá del hijo pródigo? Haciéndose el manicure, o se había ido o se había muerto, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba con los hermanos? Se odiaban. Ah, ese es tu hijo, se gastó el dinero de la herencia, que por aquí, que por allá, que por allá, que más para allá, yo no entro a la fiesta. Pero cuando hay una madre, ay hermano, feliz día de las madres, hermano. Cuando hay una madre de veras, porque eso debería ser la esposa del pastor. Si es pastora, enhorabuena. Si profetiza, gloria a Dios. Pero naturalmente, en el sentido espiritual, todas ellas deberían ser madres. Y empiezan a preocuparse por las ovejas de una manera que a veces ni siquiera uno se preocupa. Mira, el hermanito fulano, mira, porque ellas sí le dicen a uno por su nombre, ¿ah? A mí mi esposa me dice papi. Pero cuando ella me dice Sergio, yo sé que hay problemas. Entonces a veces se acerca y dice, Sergio. Ah, puchis, dije yo. Empiezo a ver dónde me escondo. No, yo digo, aquí voy a sacar aunque sea un machete porque Entonces ya entra, quiero hablarte. Mira, del hermano fulano te quiero hablar. Ah, sí, cómo no, ¿qué pasó? Mira, la esposa, ya la he visto 2 cultos en la noche con lentes oscuros. Este infeliz le está pegando. Yo lo voy a meter al bote. No, mija, cálmate, tranquila. Yo voy a apaciguar, va a recordar que yo también soy el papá. Sí, pero yo voy a... Está haciendo una función de madre. Se saca el cincho. Ahí andan unos que ya tienen rato de estar conmigo. Un día me recuerdo que me iba a sacar el cincho cuando era adolescente y este muchacho todavía. Los demás no habían llegado. Hoy ya había llegado, y yo me quería sacar el cincho. Ah, hermano. Ahora ya no. Ahora ya soy abuelo.
pero de alguna, ya crecieron, ya no son claveros, no tanto pues, pero ya. Entonces, si tú vas a llegar al final de tu vida cristiana, tienes que decir tu nombre y reconocer un padre. David decía hijo de Isaí. Yo, sin ningún problema, y no tengo por qué tener problema. Mi papá biológico lo reconozco, mi papá de espíritu lo reconozco, y mi papá de mi alma, hijo de Otoniel. A mí me regalaron una vara de pastor. Yo había explicado algo de la vara de pastor. ¿Por qué razón David venció al gigante? Pero llevaba vara y el gigante le quiso menospreciar la vara llamándole palo. Vienes como se viene contra un perro, traes palo. Ese no era palo, era una vara. Y en las varas de ese tiempo lo que hacían es que se ponía la genealogía de todos. Entonces David decía que era hijo de Isaí. Isaí decía que era hijo de Obed, me parece, ¿verdad? ¿O no era Obed el papá de Isaí? ¿Verdad? Y Obed era hijo de Booz. Entonces tenía 4 genealogías ahí y eso le daba un poder a su vara. Hay pastores que no les funciona nada porque no tienen vara con genealogía. Lo único que quieren es meterse en un movimiento que tenga un nombre para aprovecharse de la plataforma, pero no se meten en la genética, en la genealogía. En cambio, cuando uno se mete en la genética, hermano, ¿qué le importa si le dicen que uno no es de ahí? O sea, hermano, si dicen por ahí, hijo, ¿cómo es que le dicen? Hijo rechazado, pinto y parado. ¿Cómo es que dicen? Hijo negado, pinto y parado. Y hay gente, ¿verdad?, que niega a sus hijos. No, ese no es mi hijo, ese no es mi hijo. Y cuando lo van viendo, igual a él. Por eso se salió ese dicho: hijo negado, pinto y parado. Entonces, cuando alguien, hermano, cuando alguien tiene la genética espiritual, pinto y parado. Hay un montón de pastores que se han acercado conmigo porque los han echado de la misión en donde estaban. Y le digo, ¿y por qué te echaron? Para entrevistarlos y ver si podemos orar por ellos. Es que, hermano, fíjese que me empezaron a decir que yo predicaba igual que usted. Y me dejé la barba. 3 pelos le salían, hermano. Pero me dejé la barba, 3 pelos se dejó. No quiere decir que todos los que son hijos tienen que tener barba. Lo que le estoy tratando de decir es la genética que se pega. ¿Tú tienes eso o no? ¿O eres un oyente en tu iglesia? Un oyente, o si mucho, un creyente. Pero si te identificas, incluso si el pastor es más joven que tú, terminas diciendo, lo reconozco con mi papá, pero no del diente al labio, perdón, ese Padre Santo, es una palabra hebrea. Por eso no le he pedido que me la quiten. Amados, tienen ustedes que reconocer una paternidad. Ya tienen la de Dios porque Él es el Padre de los espíritus. Ya tienen la de su papá biológico. Necesitan la paternidad de su pastor. Necesitan transicionar hacia eso. Pero eso es cardíaco. Eso no cualquiera. Aunque, mire, yo conocí a un montón de gente que a mi apóstol le decían papá. Papito, papito, papi, le decían, hermano, y fueron los primeros que lo apuñalaron. Conocían uno que desde el púlpito le dijo, así con micrófono, hermano, tú eres mi padre espiritual. Y como al año
le editó un cassette con cosas que mi apóstol no había dicho, pero que él lo hizo decir en la edición, y se la mandó a todas las iglesias de Guatemala para decir que mi apóstol era un hereje. Y hace un año le había dicho: tú eres mi padre. No, se trata de eso, hombre. Si hasta Darth Vader le dijo soy tu padre. Y el otro: ¡no! Por eso no se trata del diente al labio. ¡Genética! Y te repito, eso no se le da a todos. Lo podemos conversar con versículos. Mira, no, es que no hay padres. Si no hay padres, ¿por qué el apóstol Pablo dice que Abraham es nuestro padre? Si no hay padres, ¿por qué el apóstol Pablo dice que Isaac es nuestro padre? Si no hay padres, ¿por qué el apóstol Pablo dice: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, yo soy vuestro padre? Si no hay padre, ¿por qué el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, cuando los están juzgando, se paran ante el Sanedrín y le dicen a todos: padres, oídme? Es ser empecinado en algo y decir no, no, no y no. Bueno, pues considera el resultado final de la vida de cada ministro y después imita su fe. Ok, se me fue el tiempo, desafortunadamente. No, tengo 9 minutos todavía. Parece que son 8. Y si me quedo así van a ser menos. Bueno, pero mire pues, así rapidito. Digo así David, el hijo de Isaí. Dijo así el hombre que fue puesto en alto. ¿A cuánto les gusta ser puestos en alto? Qué lindo recibir un reconocimiento, ¿ah? Fulanito de tal, venga para acá, le vamos a poner aquí sus galones de, qué sé yo, de teniente. Y ahora de tal cosa, y de capitán, y de general. Y ser reconocido por todo el mundo, ¿ah? Pero realmente ponerlo en alto a uno, le voy a contar para qué es. No sé si todavía quieren, después de esto, ser puestos en alto. Porque llega gente, hermano, que le profetiza: dice Dios, tienes un talento terrible, tremendo, te va a mandar a las naciones, te va a poner en alto. Pero yo lo que veo en la Biblia es que al que ponen en alto lo matan. They kill him. Lo matan. Ahí pusieron al Señor Jesucristo en alto. Y todos pasaban y le empezaban a decir: ¡hey! ¡Sálvate! ¡Médico! ¡Cúrate a ti mismo! ¡Bájate de la cruz! Lo estaban matando y él estaba en alto. ¿Y usted cree que él no hubiera podido, como le dijo a Pedro: tú crees que yo no podría legiones y el Padre me las mandaría? Legiones de ángeles. Hermano, no existiría ni la tierra. Pero él se quedó como cordero mudo. Cuando te ponen en alto, todo el mundo te tira. Cuando eres un don nadie, todo el mundo te quiere. Todo el mundo que está a tu alrededor, porque no hay mucho mundo, ¿va? Pues eres un don nadie. Solo te dan un privilegio. Mira, solo te usa el Señor. Estabas en el culto y de repente el Señor dijo: a este le voy a dar la profecía hoy. Y
Gente que se le sale el corazón por la boca y de repente empieza: pueblo mío, dice el Señor. Hasta la voz se le va. Pero se siente la unción y la gente lo voltea a ver. Dice: ¿quién es el que está profetizando? Fulano. ¡Qué bárbaro ese voz! Y ese día no hablaron de la prédica ni de los himnos, sino que la profecía que se echó el fulano. Entonces Dios lo levantó. Entonces nomás lo levantó. Aparece el primer envidioso. ¿Quién dice que es? Ese. Le llegué la boca. Sí, pero ese me debe dinero. Y ustedes creyéndole sus profecías. Ese lo empezó a apedrear. Cuando yo era niño, no hace mucho de eso, iba mis vacaciones, hermano. A mí me mandaban, no como mandan los patojos ahora todos aquí, ¿verdad? Vacaciones para los muchachos, para Los Ángeles, para Chicago, para Nueva York y para Maryland. No, mis vacaciones, mi papá me mandaba al Progreso, Guastatoya. Y mi mamá me mandaba al Jícaro. Y mi mamá era del Jícaro y mi papá era del Progreso, Guastatoya. Entonces se peleaban ellos para que yo fuera a visitar sus lugares de origen. Y ni modo, pues iba yo ahora con mis primos. Solo llegaba allá con mis primos allá en el Progreso. Me decían: vamos al río. Con aquel calor, vámonos al río. Jalaban ellos una bolsa de sal y limones y un cuchillo. Y nos íbamos al río. Yo no sabía para qué. Al principio no sabía. No había vegetación, pero mientras nos íbamos acercando al río, ya ahí le llamaban Las Vegas. No sé por qué no era Las Vegas, Nevada, pero le decían Las Vegas ahí. Entonces, pasábamos unos árboles, hermano, de mangos, hermano. Y nos poníamos abajo a pedrear al mangal. ¡Pum! ¡Pum! Caían los mangos. Gracias a Dios, Dios hizo un milagro, porque mango no come mango y a mí no me hizo mal. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿eh? Pero déjeme contarle solo para que no se duerma, hombre. Fíjese usted que ahí estábamos y nos sentábamos a la sombra del mangal y empezábamos a pelar los mangos y le echamos limoncito, sal y le dábamos y platicábamos. Y ya por último nos íbamos a echar un clavado ahí a la poza azul. Pero nunca apedreamos ningún chiribisco. Jamás apedreé un chiribisco, Fernandito. Solo apedreábamos a aquellos árboles frondosos que se le miraba fruto. A esos había que bajárselos. Así vas a ser tú. Cuando te pongan en alto, mira, mientras seas chiribisco, nadie te va a apedrear. Pero solo te van a poner en alto y te va a empezar a criticar aquel que ni siquiera te conoce. Que te pone ahí algo en tu Facebook, ¿verdad? Y dice: pero si yo no conozco a este fulano, pero ¿por qué se atreve a decirme eso? Que venga aquí, que me lo demuestre. No le digas que te lo demuestre. Eso es una señal que te vieron unos tus frutos, unos tus brotes por ahí, y por eso es que te están apedreando. Entonces Dios te pone en alto para matarte. Es cardíaco que lo maten a uno, sé. ¿Cómo duele? Si hasta aquella cantante decía: ay, cómo me duele.
Oh Señor, pero es importante que llegues al final de tu vida muriendo. No he llegado al punto porque es que de veras quiero conversar con usted algo bien que a mí me impactó mi corazón, incluso me sacó las lágrimas. Pero me quedan 14 segundos. Qué bárbaro. Es el número de buen testimonio, vamos, sí. Pero bueno. Ahí dice 7. Yo creí que esa era la hora. No, mira, ya me está diciendo tiempo agotado. Gracias a Dios que yo no le hago caso a estas cosas. O sea, sigamos platicando. Un ratito nada más. Mire, el ungido del Dios de Jacob. Entonces, primero, el hijo de Isaí. Segundo, el varón que fue puesto en alto. Tercero, el ungido del Dios de Jacob. Ahora mi pregunta, hermano amado, es ¿por qué el ungido del Dios de Jacob? ¿Por qué no el ungido del Dios de Israel? Porque, claro, en la siguiente frase está el dulce cantor de Israel, pero en esta dice el ungido del Dios de Jacob. Son el mismo personaje, pero ¿por qué Jacob? ¿Por qué? Cuando yo vi esto, la primera vez que lo vi, dije, Allah, Señor, me conmovió mi corazón. Porque yo había predicado un poco de Jacob. Y Jacob tenía serios problemas. Muy serios problemas. Él no había dado la talla. Tenía 4 mujeres. Raquel, Lea, Silpa, Bilha, y todas en el mismo techo. Imagínese usted. Era engañador. Había engañado a su hermano, había engañado a su papá, había engañado a su suegro, había engañado a todo el mundo, engañaba. En pocas palabras, por causa del tiempo le tengo que seguir así directamente, el tipo era un total imperfecto. Y eso fue lo que me impactó. Porque Dios no lo ungió por perfecto. Porque Dios no anda buscando perfectos para ungirlos, sino que Dios anda buscando a alguien que en lo más profundo de su corazón se reconozca que es imperfecto y que le diga, Señor, francamente, yo ya no me aguanto así, pero lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, Señor. Pero ¿quién soy yo, Señor? Si me caía mal ir a la iglesia porque yo decía que los evangélicos eran hipócritas y ahora soy uno de ellos. ¿Qué me ha pasado, Señor? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en venganza? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esta cosa libidinosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mientras va surgiendo la verdad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Y en lo secreto nos hace conocer sabiduría. Pero la verdad en lo íntimo, no lo que sale del diente al labio. Y entonces ahí está aquel hombre pataleando. Y Dios dice, le voy a derramar mi espíritu y lo voy a cambiar. Lo voy a tornar en otro hombre. Y no eso le pasó a Saúl, pues. El Espíritu de Dios llegó sobre él. Y dice, a partir de ese día, Saúl fue tornado en otro hombre.
¿Y qué pasó con Sansón? ¿Acaso no dijo Sansón: si la unción se aparta de mí, seré como los demás mortales? Lo que hace la diferencia es la unción. Pero tienes que entender que la unción Dios la derrama en aquel que ama profundamente eso y que quiere con todo su corazón y que desprecia lo que Dios desprecia, pero muchas veces no lo puede dejar de hacer. Por eso no es el ungido del Dios de Israel, sino que es el ungido del Dios de Jacob. El ungido del Dios de los imperfectos, pero que anhelan con todo su corazón ya no seguir siendo así. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, porque todo necesita el ungido del Dios de Jacob. Y por último, que ese era el tema, el dulce cantor de Israel. Hoy andan un montón de cantores por todos lados que no tienen nada de dulce ni de Israel, que no reconocen paternidad. ¿Y usted de dónde viene usted? Pues yo de rodear la tierra, de andar por ella, le dicen a uno. Sí, porque así se presentan sus carteleras. Que vengo de no sé qué país, que vengo de no sé qué otro país, que vengo de no sé qué otro país, que vengo, para darse el tupé. ¿Y quién es su pastor? No tenemos. Y ni modo que van a tener pastor si andan de iglesia en iglesia. Y andan de iglesia en iglesia, claro, porque hay que chambear. Entonces ellos dicen: no, me va bien porque todos los días estoy en la iglesia, de vez en cuando el pastor predica y ahí me alimento. Él no sabe si el pastor tiene una herejía por aquí, otra por allá. Después son un conjunto de herejías, con tal de que les azoten. Sí, es otra cosa que a la hora de la palabra se salen, pero es por salud, es por higiene doctrinal. Capaz que le dicen eso a uno, ¿eh? Dulce cantor de Israel. Mire, yo invité a que me acompañaran unos hermanos. Pónganse de pie los que vienen conmigo, por favor. Estos hermanos, voltéense, por favor. A excepción de 1, 2, 3, 4, 5, el resto son hijos de pastores. Digamos, el pastor de la zona 12 es el papá de ella. Él le pagó el pasaje. Ellos vienen para cantar, bendecir, adorar al Señor. No vienen por ofrenda. ¿O sí, muchacho? No. Pagaron su pasaje. Algunos trabajan y pidieron permiso para venir. Dígale a un grupo famoso que lo haga. Ella, pastor en la zona 5. Él, pastor también en la zona 18. Él es hermano de ella. También pastor, pero está más con nosotros que pastor Elmer López se llama su pastor, su papá. Lo de Bran, son ya Misco. Allá está
Y se los voy a presentar de una vez porque para, como no, maleducado, yo no se los presenté. Ahorita le presento a los muchachos también. Ella es la hijita de los pastores de allá de Chimaltenango. Pónganse de pie los pastores, por favor. Ellos son los papades de ella. El hermano es pastor en Totonicapán y es hijo de pastor Mario Barrios en Quetzaltenango. No sé por qué están juntos, pero algo sospecho. Esos dos hermanos son hijos de otro pastor que se llama Sergio Enríquez. ¿Sí? Y permiso en su trabajo, vino pagando su pasaje. Ahora estos trabajan a tiempo completo allá con nosotros. Siéntense. Pero lo que le estoy tratando de decir es que se ha prostituido la alabanza. Ahora la gente ya no va si no les pagan. Y que sea por favor un buen hotel. Y si son 5 cantos, son 5 cantos. Pero si quiere un canto más, son 1,000 pesos más. Aunque usted no lo crea. Entonces se confunde al dulce cantor de Israel con un artista profesional de la farándula cristiana. ¿Y sabe quién tiene la culpa? Ellos y nosotros. Mi pastor acostumbraba a decir, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Nosotros somos culpables muchas veces porque viene el grupo no sé cuánto, ofrenda voluntaria, donación. ¿Qué donación? Bueno, ya me metí en líos. Dulce cantor de Israel. No sé cómo se diría, tal vez the sweet singer of Israel. Aleluya. No, es que tengo que hablar en varios idiomas, hermano, porque de eso quería hablar, del dulce cantor de Israel. Pero ya no llegué. Pero gracias a Dios este es un retiro. Y quizá mañana, quizá pasado mañana, o saber cuándo, lo que Dios diga. Pero yo quiero considerar el resultado final de la vida de David. Esas 4 cosas: hijo de Isaí. ¿Qué más era? Varón que fue levantado en alto. ¿Qué más era? Ungido de Dios de Jacob. ¿Qué más era? Dulce cantor de Israel. Y lo que dijo, las últimas palabras fueron: habrá un justo que gobierne entre los hombres, y su gobierno será como el resplandor de una mañana sin nubes. Aleluya, qué bárbaro. Ese David me quito el sombrero que no tengo. ¿Ah? El Señor mismo se lo dijo. Es que es impresionante. Hermanos, nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Nosotros no sabemos si el Señor viene antes que nosotros nos vayamos. Hay gente que sale a la calle y no sabe si va a regresar. Hace unos días allá en Guatemala, antes de que viniéramos, uno de nuestros médicos notables, infectólogo, que había fundado un departamento para combatir el VIH, un hombre, un genio, va en su vehículo como que sin nada, y una bala perdida, dicen algunos, ¡pum!, y se fue. Yo decía, pero ¿por qué no se fue un malo? No, que sí, cuate, se tenía que. Nosotros no sabemos, hermano. Entonces yo le digo una cosa: yo quiero terminar mi carrera con gozo, tratando de arreglar todo lo que tengan que arreglar, y que cuando yo me vaya, aunque van a haber un montón que van a hablar mal, y bueno, aunque cuando uno se muere, uno era buena gente, ¿va? Era buena gente. Bueno, pero yo quisiera dejar algo, un legado. Y ese legado que pudiera hacer que la gente
viera atentamente el resultado final de mi fe, para decir, hay que seguir en este, y que miren a Pablo y que miren pero sobre todo que miren a Jesús. Pero tenemos que dejar una huella aquí. Amén, amén y amén. Estoy emocionado y no sé cómo terminar el mensaje. Creo que voy a terminar orando, pero es importante. No desmayes y anhela lo mejor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, la hemos predicado, y el único que puede hacer la obra, sin lugar a dudas, eres tú, tu Santo Espíritu. Esa palabra bendita que sale de tu corazón, y tú prometiste que no iba a regresar vacía. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy proclamando una bendición a favor de cada uno de los oyentes, aquellos que están acá y aquellos que están al alcance de mi voz por cualquiera de los medios. En el nombre de Jesús, permite que se despierte y se avive un fuego interno, Señor, de un deseo supremo de terminar esta carrera con gozo, de no temerle a la muerte, y que las batallas que nos puedan haber infligido algunas heridas solamente sean recordadas por las cicatrices y las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Permite que, Señor, nosotros podamos entonar los himnos que entonó tu siervo David, y permite que vayamos evolucionando hasta que seamos llamados el dulce cantor de Israel, aquel hombre que le cambiaron, Señor, totalmente su infraestructura espiritual, su esencia. Cámbianos hoy, Señor, cámbianos, por favor. Ya no queremos ser igual, queremos cambiar. No podemos por nosotros mismos, pero tú sí puedes hacerlo. Ten piedad, Señor. Ten piedad, ten piedad. Nosotros nos encargaremos de darte a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Sí, Señor. Quiero invitarlo a que se ponga de pie un momentito. Vamos a ir terminando en esta noche.